a salir. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por medio de la Virgen, de San Rafael, de todos los santos, por Reyes, Zabaleta Riveros. ¿Dónde está Reyes? Cumple 37 años, 73. Le damos un aplauso. También ha de ser su hermano o pariente, José Zabaleta Riveros. ¿Son familiares? Sí. 63 años. Le damos también un aplauso. Pedimos por la familia Domínguez Riveros, Riveros Barradas, por todos nuestros migrantes, adultos enfermos, y encomendamos a todos nuestros difuntos, especialmente de Amparo Barradas, Jorge Riveros, Eulalia
Candelaria Barradas, Andrea Barradas, Luis Domínguez, Jesús González Domínguez, Ismael González, Eulalia Riveros, Pedro Salas, Marcelo González, Guadalupe Marisa Barradas, Castro Domínguez, Sergio González, Santos Cervantes, Martín Cervantes, Gloria Cervantes, Ernesto Cervantes, Juana Munguía, Juan Domínguez, Olivia Baizabal, Jacinta Sánchez, Primitivo Cervantes, Daría Sánchez, María del Rocío Salas, Miguel Salas, Joel Riveros, Alucia González, Melita Domínguez, José González, María Riveros, Darío Domínguez, Isabel Barradas, Herminia González, Celso Cervantes, Jacinto Barradas, Antonio Salas, Lidia Riveros, Maricela Riveros, Gabriel Riveros, Mateo Zabaleta, Fidel Zabaleta, Mario González, Sofía Riveros, Alicia González, Leonardo Domínguez, Eritania González, María Domínguez, Camilo Domínguez, Margarita Riveros, Epifanio Domínguez, Mario Domínguez, Juana Domínguez, Esther González, Aurelio Domínguez, Martina Aguilar, Ignacio Vázquez, Esperanza Vázquez, Jesús Vázquez, Facundo Baizabal, Micaela Aguilar, Las Ánimas Benditas, Julio Baizabal, Reina Guevara, José Salas, Constancia Barradas, José Pasadas, Juan Salas, Teodoro Baizabal, Margarita Guevara, Hipólito Baizabal, Jacobo Rogel, Ángela Baizabal, Ricardo Baizabal, Crescencia Baizabal, Pepe González, Aurelia Viveros, Erasco Barradas, María Zabaleta, Erasco Barradas Zabaleta, Carmela Baizabal, Salucia Baizabal, Dionisia Baizabal, Pastor Mendoza, Porfirio Salas, Yolanda Baizabal, Vicente Baizabal, Felipe Cervantes, Candelaria Cervantes, Arnulfo Riveros. Pedimos también por nuestros migrantes, nuestros adultos, nuestros enfermos, especialmente del Papa Francisco y del Padre Charles. En silencio le pedimos perdón a Dios en nuestros pecados. Confesemos juntos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. y traduzcamos su efecto
conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento para escuchar atentos la palabra de Dios. porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor
y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer por el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de esos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de este santo evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Por favor, tomen asiento un momento.
la Pascua porque celebraban la liberación del pueblo de Israel que había pasado por la esclavitud. Por eso es una confesión de fe. Nos dice la primera lectura: mi padre era errante, es decir, andaba de un lugar para otro. Y nos remonta a la época de los padres patriarcales, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu patria, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Entonces hablamos de una confesión de fe, ¿no? Desde que Dios nos llama, Dios nos elige a través de estos tres padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es un pueblo que se va formando. Por eso nos dice el texto que el pequeño pueblo, es decir, Jacob, sus hijos, tal vez sus esposas, se establecieron en Egipto, pero ahí no era la tierra prometida. Ahí llegaron porque José, ustedes recordarán, José el soñador llegó a ser el segundo en Egipto, el que se encargaba de administrar los recursos, y por eso llegaron ahí sus hermanos junto con su padre Jacob. Pero ahí también nos dice que ellos comenzaron a vivir opresión, comenzaron a vivir esclavitud, y que clamaron a Dios, y que Dios les envió un libertador que se llamó Moisés, quien los llevó hacia la tierra prometida por el desierto, donde el desierto tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con Dios, pero también donde también tuvo tentaciones, algo parecido al Evangelio. Jesús se fue al desierto, guiado por el Espíritu, donde fue tentado por el diablo. ¿Sí? Y precisamente aquí vemos dos cosas: el pueblo de Israel falló. Jesús nos enseña que a través del Espíritu y ahora a través de las prácticas cuaresmales como son el ayuno, la oración y la limosna, nosotros podemos salir victoriosos ante la tentación. Por eso este tiempo de Cuaresma es un tiempo para irnos al desierto, ¿no? Cuando hablamos de irnos al desierto, pues implica tener un momento de oración. ¿Por qué no oramos? No tenemos tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para orar, ¿verdad? Pero si nosotros ayunamos, ¿en qué ayunamos? Cuando vamos a ver a un vecino, ¿cuánto nos tardamos platicando? Ya me voy porque ya se me hizo tarde y tengo que hacer la comida, ¿verdad? Nos tardamos un montón perdiendo el tiempo, platicando, chismeando, como decimos, hablando de los demás. Perdemos un montón de tiempo. En el celular, ¿cuánto tiempo se pierde? Uno se entretiene, empiezas a ver algo y te entretienes y de repente, santa madre de Dios, se me fue el tiempo. No oramos porque no tenemos tiempo. Pues por eso había que ayunar. Por ahí voy a investigar, pero parece que el abstenernos de un día del internet ganamos indulgencia también, porque estamos tan ocupados en estas cosas que no tenemos tiempo para Dios, ¿no? Y por eso es importante que nos demos este tiempo para, es un tiempo de gracia, para encontrarnos con Dios, pero también para encontrarnos con nuestra realidad. Ya lo veíamos el miércoles de ceniza. ¿Somos pecadores? Pues sí, somos pecadores, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Pero concretamente, ¿cuál es tu pecado? Estamos hablando de un pueblo que confiesa con la boca la liberación que Dios ha realizado en ellos. ¿De qué Dios te va a liberar? ¿O de qué Dios te libera? Al rato, cuando comulguemos, va a haber silencio en el canto de acción de gracias. A propósito, hago un paréntesis.
El canto de entrada termina cuando el sacerdote ya está en la sede, ya sea el estribillo o ya sea el coro, ¿verdad? El canto de ofrendas termina ya cuando ya se ofrecieron las ofrendas y el sacerdote está ahí en el altar después de haberse purificado las manos. El canto de comunión termina cercano al último que comulgó, ahí se acaba, ¿verdad? Y ya después empieza la acción de gracias, pero en el tiempo de Cuaresma será silencio. Silencio. También se dice que el canto de salida se omite, pero como terminando la misa salimos platicando, ese sí se mantiene. ¿Sí? Ese sí lo mantenemos, ¿verdad? Para que sigamos en un ambiente de oración. Pero vamos a tratar de aprovechar, después de comulgar, el silencio, después del canto de comunión, el silencio para estar con Dios. Aquí venimos a celebrar nuestra fe. Pero ¿en qué momento oramos con Dios? ¿Qué es orar? Hablarle a Dios, escuchar a Dios. Ese momento de intimidad debemos irlo recobrando. Y ojalá y esa es la propuesta, a propósito de que la gente va a la misa ¿cuándo? ¿La gente va a misa cuándo? Pero ¿cuándo va a la misa? Cuando tiene ganas, cuando tiene compromisos, bautizo, confirmación, comunión, ¿verdad? Cuando le nace, ¿sí? Y a veces nosotros no le agradecemos a Dios, porque de eso se trata, celebrar una liberación. El Señor sana, sí sana, el Señor es providente, sí, el Señor nos ayuda a resolver los problemas, sí, pero eso no vino el Señor. El Señor vino porque los hombres habíamos pecado y viene a morir por nosotros para que reconciliarnos con Dios y reconciliarnos entre nosotros. Por eso, cuando comulguemos, hay que darle gracias a Dios. Hay que profesar nuestra fe, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que nos ha liberado. Y aquí vamos a encontrar un termómetro a propósito de cuando tengo ganas. A lo mejor yo voy a comulgar y no sé qué agradecerle. ¿De qué le agradezco a Dios? Y a lo mejor por ahí nos vendrá un poquito la soberbia, ¿verdad? Pues si todo lo que tengo es por mi trabajo, ¿verdad? Todo lo que hago es porque yo lo he hecho. Y no reconozcamos que es gracias a Dios. Pero sobre todo, que le agradezcamos a Dios nuestra liberación, que podamos recordar. Yo andaba del tingo al tango, ¿verdad? Andaba yo buscando mi felicidad de un lado a otro, ¿no? Ese es el errante que anda de aquí para allá, ¿verdad? Y clamé a mi Dios porque comencé a vivir opresión, porque comencé a vivir esclavitud. Y clamé a Dios y Dios me envió a su Hijo para salvarme. Y de ahí se dio el proceso de conversión y confesión de los pecados. Si yo no me acuerdo, es que posiblemente quiere decir que yo estoy comulgando en esclavitud, porque no me nace el agradecimiento de Dios por el perdón de mis pecados, de mis liberaciones. ¿Sí? Es celebrar la paz. La Eucaristía es acción de gracias. ¿Sí? Acción de gracias porque en el momento en que yo me di cuenta que vivía yo en una esclavitud, clamé al Señor, y por eso desde el tiempo de la Cuaresma, la oración, la limosna, la Cuaresma, la oración, la limosna y el ayuno me van a ayudar a encontrarme con mi realidad de pecado, para poder responder, o más bien para poder gritarle al Señor, aclamarle al Señor que me libere, que me rescate de esa esclavitud en la que yo me he estancado. Puede ser que estoy estancado en la mentira. Siempre miento, busco la mentira
para ocultar mi responsabilidad. ¿Sí? En mi soberbia, ¿no? Soy un hombre soberbio, egoísta, ¿verdad? Estoy viviendo en adulterio, estoy viviendo en la calumnia, estoy viviendo en la pornografía, estoy viviendo en actos homosexuales. ¿Sí? ¿Cuáles son mis esclavitudes? Porque al reconocer mis esclavitudes, lo que no se asume, no se redime. Al no conocer mis esclavitudes, no voy a clamar a Dios para que me libere. Y voy a seguir viviendo otra Cuaresma, otra Semana Santa más, pero sin saber lo que significa. Liberación. Y el que es liberado se siente agradecido. Metámonos, hermanos, por eso hay que orar, para encontrarnos con Dios y encontrarnos con nosotros mismos y poder pedir el auxilio que viene del Señor. ¿Sí? Recordemos estas 3 tentaciones, las podemos aplicar. Ya no debemos de vivir de pan, es decir, ya no debemos de hacer siempre nuestra voluntad, darle al cuerpo lo que quiera, sino que debemos aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, hacer su voluntad. La segunda tentación nos recuerda, la primera era convertir la piedra en pan, que tiene que ver con la voluntad, hacer más la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. La segunda tentación nos habla del poderío de los reinados. Hace algunos domingos decíamos, no poner la felicidad en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. Y a la vez recordar el señorío del Señor. Él es Hijo de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios y no podemos vivir en la esclavitud. No podemos estar en la esclavitud, sino en la libertad de los hijos de Dios que siempre hacen su voluntad. Y tercero, cuando Jesús es llevado a Jerusalén, nos recuerda que Jesús siempre confió en el Señor. No lo iba a poner a prueba. A veces nosotros ponemos a Dios a prueba. Si realmente existe, cúmpleme esto. No poner a prueba a Dios. Sabemos que Él nos ama. Si a las flores del campo las visten, si a los pájaros les da de comer, cuanto más no puede hacer por nosotros. Todo lo hace por nosotros. Tanto nos amó que envió a su Hijo para salvarnos. Pero no podemos dudar del amor de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Él nos ama. ¿Sí? Por eso recordar y a la vez tener esa relación con el Padre a través de la oración. Cuando Jesús se va al desierto, se dice se fue guiado por el Espíritu, pero se hacía oración. ¿Y qué es una oración? Un diálogo con Dios. Jesús nunca estuvo solo. Cuando se ponía a orar con su Padre, a hablarle a su Padre y escuchar a su Padre. Y por eso la oración nos va a ayudar a escuchar al Padre Dios, a hablarle al Padre. Por lo general, solo nos referimos a Jesús y nos olvidamos del Espíritu Santo y nos olvidamos del Padre. Nuestra oración tiene que ser a la Santísima Trinidad. Por ahí se nos invita a empezar con el Espíritu Santo, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. Y posteriormente nadie puede llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Al Espíritu Santo para reconocer quién es Jesús, y Jesús nos conduce al Padre. Y también podemos hacer, como dice Ignacio de Loyola, nuestro diálogo con la Santísima Virgen María. Ella que también venció la tentación, porque también debió haber tenido tentaciones. Porque si Cristo tuvo tentaciones, también la Santísima Virgen debe haber tenido tentaciones.
Dios hoy nos enseña que a través de la oración, de la limosna y del ayuno y la acción del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer la tentación. Porque no faltará quien diga Jesús venció la tentación porque es Dios. Sí es Dios, pero también es verdadero Dios, semejante a todo, a nosotros, menos en el pecado. Entonces, esto se enseña. Y el tiempo de Cuaresma es un tiempo para que nosotros nos fortalezcamos en el Espíritu. Como dirán algunos, Padre, pues usted sabe, somos débiles, ¿verdad? Estamos conscientes de que somos débiles ante la atracción del pecado, ante la tentación, pero por eso este tiempo de Cuaresma nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, porque sabemos que la carne es débil. Por eso esforcémonos, hermanos, a la oración, al ayuno, a la limosna. Demos tiempo, busquemos los silencios, busquemos los momentos para orar. Ayunemos, ¿verdad? A veces también a propósito del ayuno, cuando tú ayunas, pues no gastas, ¿verdad? No creo que digas, hoy voy a ayunar y voy a hacer el desayunar. Pues nada más vas a gastar porque vas a hacer el ayuno. Entonces, si tú ayunas, a lo mejor no gastas. Y si no gastas, tienes un recurso. ¿Por qué a veces no ayudamos a los demás? Porque no tenemos. Padre, vamos viviendo al día, pero el mismo ayuno nos ayuda y nos enseña a ahorrar. Y ese ahorro no es para acumular, sino para poder compartir con el hermano que lo necesita. Es como nosotros también podemos valorar lo del ayuno. De nada sirve que comamos carne si comemos pescado. En lugar de ser un ayuno, pues es un, ¿cómo le dicen? Es un lujo, ¿verdad? ¿Cuál ayuno? Es un gasto, porque solamente el que lo tiene lo puede comprar. Mejor ayunemos para que en esa medida lo que ahorramos, no compramos carne, lo que ahorramos o no compramos lo que solemos comprar, lo podamos compartir con aquel que no lo tiene. El ayuno también nos enseña a ponernos en los zapatos del otro. Pues pidamos al Señor que en este inicio de la Cuaresma nosotros creamos en el corazón y profesemos nuestra fe. No solo el credo que solemos decir, sino que confesemos lo que Dios nos ha liberado. Y que al confesarle a Dios de lo que nos ha liberado, le agradezcamos cada vez que nosotros tomemos la comunión, cada vez que nosotros comulguemos, porque sabemos lo que significa ser liberados. Sabemos lo que significa andar buscando la felicidad en un lado y en el otro. Sabemos reconocer nuestras faltas y por eso imploramos al Señor su misericordia y el Señor nos libera de nuestros pecados. Por eso nos sentimos agradecidos porque hemos confiado en nuestro Dios que nos ama. Que así sea. Nos ponemos de pie. Por ahí les han pasado el credo de los apóstoles, lo vamos a decir todos juntos en este tiempo de Cuaresma y de Pascua. Esos marcas.
Imploremos la misericordia divina en favor de toda la humanidad. Supliquemos el perdón para cuantos hemos pecado, diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal y retornar al camino del bien. Oremos. Señor, ten piedad. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados. Oremos. Señor, ten piedad. Para que las familias divididas encuentren el perdón, la curación de sus heridas y redescubran en sus diferencias las riquezas de cada uno. Oremos. Señor, ten piedad. Para que las mujeres de nuestro país y de todo el mundo vean reconocidos sus derechos y desaparezca toda discriminación entre hombres y mujeres. Oremos. Señor, ten piedad. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia correcta, tierra fecunda en la palabra de Dios produzca fruto abundante. Oremos. Señor, ten piedad. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y concede iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra y llegar con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento, presentemos nuestras ofrendas.
rogar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme al palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Cordero
Cristo, el Cordero de Dios, que quita y borra los pecados del mundo, somos nosotros dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra de la palabra. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los niños que ya comulgan pasan al altar y ojalá aprovechemos esta oportunidad para profesar a Dios nuestra fe.
regresando dándolo todo. Recuerden que cada año vamos a la Basílica de Guadalupe como diócesis, como parroquias, para ponernos bajo la protección y guiada de Santa María de Guadalupe. También agradecerle muchos favores que recibimos de Dios por intercesión de ella. La recuperación para la Semana Santa es de 100 pesos. El Via Crucis este viernes le toca al barrio de Nardo, Viveros, lo dirigen los ministros. Se les agradece al barrio Baizabal por el aseo. En este mes le toca el aseo al barrio de Tarsila González. Y bueno, recordemos que estamos en el año jubilar. El año jubilar podemos ganar indulgencias plenarias, pero un requisito es la confesión. Y por eso es importante que vayamos haciendo un buen examen de conciencia y que aprovechemos para confesarnos muchas veces, sobre todo si hay pecados que no nos hemos confesado de la infancia, de la adolescencia, de la juventud o actuales. El examen de conciencia se hace a partir de los 10 mandamientos de la ley de Dios, de la ley de la Iglesia, de las obras de misericordia, porque el pecado de omisión es el bien que estuvo en mis manos hacer y no lo hice. Visitar a los enfermos, dar de comer al aliento, visitar a los que están en la cárcel, dar un consejo a quien lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, orar por los vivos y juntos, etc. Y luego están los 7 pecados capitales. Pues para que vayamos haciendo un buen examen de conciencia, va a haber confesiones. Si yo le platicaba a los padres, ¿por qué la gente no se confiesa? Porque no se arrepiente. Esa es la realidad. Soy una persona mentirosa y no me arrepiento. Vivo en adulterio y no me arrepiento. Es importante el arrepentimiento, porque del arrepentimiento se va a dar el propósito de no volverlo a cometer. Por eso, si tú sabes que has hecho algo que está mal y no tienes remordimiento, no tienes arrepentimiento, pídele a Dios la gracia de volverte, de arrepentirte, para que puedas aborrecer el pecado y el propósito de no volverlo a cometer. Eso es lo más difícil, por eso cada quien lo hace personal. Y ya con el sacerdote llegas y me arrepiento de eso. No quieras hacer ahí tu examen de conciencia. Y también, si estás formado para confesarte, no estés platicando con el otro, porque a veces se nos olvida revisar bien nuestra conciencia. Y ahí nos ayuda. Si alguien te ayuda también a escribir sus pecados, escríbalos, para que cuando pasen a confesar, dicen sus pecados y revisan con el rabo del ojo. No sé si tenga rabo del ojo, pero revisan con el rabo del ojo si les faltó algún pecado de los que dijeron. Y ya les dicen, faltó esto. Entonces, hagan bien su examen. Vamos a tener indulgencia plenaria el 2 de agosto, que es el encuentro de las familias. A lo mejor ahorita te confiesas en Semana Santa, a lo mejor te confiesas en Pascua, a lo mejor te confiesas más adelante y todavía antes del Congreso dices, me
termine tu examen de conciencia, no se trata de que traigas tu examen de conciencia y le digas al padre, estoy revisando ahí. No, a ver, tú revisas lo personal y ya después anota, date la molestia de escribirlo, ¿verdad? No, pues es este, no seas loco, escríbelo para que sepas cuáles son y hagas conciencia de lo que hay que progresar y hacer y el propósito de no volverlos a cometer. Y no nos es decir los pecados, no los del vecino, no los del marido, ¿verdad? No los de los papás, no los de los vecinos, los tuyos, como cuando vas al baño, vas por ti. De eso se trata. Tampoco de parte, ¿me puedes dar un consejo? No, no es para consejo. Eso es entrevista, acompañamiento espiritual y eso es en otro momento. Tampoco para interpretar sueños. Padre, soñé esto. ¿Qué significa? No sé. No pierdas el tiempo ni me hagas perder el tiempo. ¿Sí? O para quejarte. Sueño, mi vecino. Las quejas son allá en el sagrario, allá en